Hola, buenas, soy el doctor Luis García Bordes y hoy os traigo una charla que tuve la ocasión de presentar recientemente para la Sociedad Española de Traumatología Laboral en un seminario que hicimos sobre fracturas de meseta tibial. En concreto, traigo una charla sobre fracturas del ángulo posteromedial y posterolateral de la meseta tibial. Es una charla un tanto específica, quizá muy concreta, de una área muy concreta de la traumatología, pero siempre estoy convencido de que a alguien le puede interesar y ahí mi pequeño grano de arena, mi pequeña aportación. Venga, pues vamos allá. ¿Por qué he decidido hablar sobre este tema? Bueno, porque me parecen que son fracturas muy complejas, históricamente olvidadas, podríamos decir incluso maltratadas por las clasificaciones más utilizadas, y que existe una cierta controversia sobre cómo deberíamos abordarlas. Si deberíamos extender nuestro estudio más allá del TAC, pedir quizá una resonancia magnética. Haciendo un primer repaso sobre la clasificación más utilizada, que sería la clasificación de Schatzker, que todos conocéis, es una clasificación ya con muchos años de implementación, desde el 79, en las que dividimos las fracturas en 6 tipos. Los 3 primeros, 1, 2 y 3, serían fracturas de más baja energía. Los siguientes 4, 5 y 6 serían de más alta energía, llegando a ser el tipo 6, el que tiene una disociación metáfiso-diafisaria. Como críticas de esta clasificación, podríamos decir que quizá la valoración que hace de las fracturas es tan solo en un plano coronal. Eh, Yendo un poco más allá, si leemos en detalle el artículo que publicó Schatzky en el 79, nos damos cuenta de que hasta un 36% de las fracturas que él presentaba sobre su serie de 94 pacientes eran del tipo 3, que es aquella fractura de hundimiento. Es realmente, yo creo, realmente infrecuente en nuestro medio. Quizá, es una opinión personal, quizá si en esa época se hubiesen valorado estas fracturas de otra manera, quizá con un TAC, con un escáner, gran parte de estas fracturas etiquetadas como tipo 3 es muy probablemente que fueran en realidad un tipo 2. La siguiente clasificación que aprecio es la clasificación de Moore. Moore acierta en la valoración biplanar, tanto en el plano coronal y sagital, teniendo en cuenta las radiografías de frente y perfil, pero introduce el nuevo concepto de fractura tipo 1 del ángulo posteromedial, pero se olvida en todo caso de las fracturas del ángulo posterolateral. Siguientemente, la clasificación de la AO, por todos conocida, incluye fracturas marginales, como podrían ser las fracturas de espinas tibiales. A grandes rasgos las divide en articulares, no articulares, pero sí que es verdad que si miramos un poco en detalle, no deja de ser un solapamiento de la clasificación de Schatzker. No fue hasta el 2010 en donde Luo, mediante la elaboración de estas fracturas con TAC, introduce un nuevo concepto que sería el concepto de las 3 columnas. Habla de la columna medial, la columna lateral y una columna posterior que a su vez se subdivide en medial y lateral. Esta valoración mediante TAC nos da una visión tridimensional de la fractura, nos permite hacer reconstrucciones 3D y a su vez con las nuevas impresoras 3D pues hacer modelos de impresión que podemos llegar a esterilizar y nos pueden llegar a ser de utilidad intraoperatoriamente. ¿Cuál es la nueva tendencia? La nueva tendencia sería aunar, por un lado, la valoración esquelética de la fractura con la valoración ligamentosa de partes blandas de la rodilla. ¿Deberíamos pedir resonancia a todos los pacientes que tienen una fractura mesetotibial? Bueno, pues esto es controvertido, no está suficientemente claro. Hay un artículo que presentó Garner en el 2009 sobre una revisión de 103 pacientes con fracturas de meseta tibial y en donde el porcentaje de rupturas de ligamento cruzado anterior o de ligamento colateral era verdaderamente altísimo, por no hablar ya de la patología meniscal, sobre todo, especialmente del menisco externo. Por tanto, ¿deberíamos solicitar resonancia a todos los pacientes con fractura mesetatarsial? Controvertido. En todo caso, sí que podríamos decir que hay unos subtipos, lo que sería el subtipo 1, en el que uno se podría llegar a plantear una reducción percutánea y una síntesis mínima con tornillos,
sería interesante pedir una resonancia para ver que no hubiera una encarceración del menisco externo. Y en las fracturas tipo 4, 5 y 6, que son vitroperiostitales un poco más complejas, quizás sí que tendría más sentido para hacer una valoración integral de esa rodilla. Aquí os presento un ejemplo con una lesión de menisco externo, un paciente operado en otro centro que vino ya con una síntesis con dos placas a modo de estabilidad medial y lateral, en la que podéis ver una encarceración del menisco externo en el foco de fractura. Esto es lo que no debería ser. ¿Cuáles son las particularidades de estas fracturas? Las fracturas del ángulo posteromedial y posterolateral, o sea, de la columna posterior. La fijación externa no consigue una estabilidad plena en el plano sagital. Refiero a la fijación externa clásica, no hablo de los nuevos sistemas tipo Hexapod y demás. Bien sea por la tensión de las partes blandas, los tendones, la musculatura, o por el posicionamiento que tenemos en quirófano, bien, a veces son fracturas que tenemos a sintetizar en flexión, en posición artroscópica, otras veces en supino, clásico, en extensión completa. Pero cuando utilizamos la posición artroscópica, muchas veces estas fracturas tienden a desreducirse, a desplazarse. Hemos de tener en cuenta que los sistemas de fijación interna clásicos, lo que sería placa medial o placa lateral, difícilmente consiguen estabilizar las fracturas de la columna posterior por la orientación de sus tornillos. Aquí lo veis en la imagen. También debemos tener en cuenta que los abordajes clásicos no consiguen una correcta visualización de toda la superficie articular. Por tanto, creemos que existe una necesidad de hacer una correcta reducción. Esta reducción y fijación sería por vía posterior y esa vía posterior mejora a su vez la viabilidad de las partes blandas en cara anterior. ¿Cuáles serían los principios, los objetivos a la hora de reducir estas fracturas? Los mismos del manual de la AO, reducción anatómica, sobre todo prestando especial atención en la congruencia articular. La imagen que veis arriba sería una mala reducción articular, la imagen que veis abajo sería una buena reducción articular. Especial interés en el correcto eje mecánico de la reducción, una correcta alineación. Aquí veis una radiografía de un paciente con una estabilidad, con una reducción únicamente hecha con una placa lateral, en la que la rodilla poco a poco ha ido claudicando y actualmente está en un valgo postraumático. Esta sería una imagen de una correcta alineación. Debemos tener en cuenta que gran parte del resultado depende mucho más de esa alineación y ese eje mecánico que de la congruencia articular. Es mucho más importante y mucho más determinante para el resultado final una correcta alineación. En el vídeo de arriba veis un flexo, las consecuencias de un flexo, en donde hay una insuficiente extensión de la pierna y por tanto una incapacidad para caminar con normalidad, y abajo veis una deformidad en válogo. No hace falta decir una fijación interna que sea suficientemente estable, que incluya todas las columnas a sintetizar, respetar siempre el aporte vascular óseo y de partes blandas. La movilidad precoz y la rehabilitación son absolutamente primordiales para la buena evolución de estas fracturas. Y, por supuesto, una buena elección del timing de cuándo operar estas fracturas, para evitar, sobre todo, complicaciones. Ya, como veis en la imagen, una fractura, una escara necrótica pendiente de delimitación y abajo un síndrome compartimental que requería de un desligamiento con fasciotomías. Por lo tanto, pasaríamos de un concepto más clásico de síntesis esquelética, por decirlo de alguna manera, y sobre todo especialmente por abordaje anterior, anterolateral, anteromedial, a un concepto más actual, más integrador, que pretenda aunar las lesiones teniendo en cuenta su anatomía y la mejor manera de reducirlas, y el abordaje de las partes blandas. Aquí en las dos radiografías de la derecha podéis ver un arpón que viene a fijar un hallazgo que encontramos durante la cirugía, que nos encontramos un paciente que tenía además un arrancamiento de una raíz meniscal que tuvimos que reparar.
No hablaré del abordaje medial clásico o con extensión posteromedial, porque yo creo que ya no es el tema que nos atañe hoy, pero sí que me gustaría hablar del abordaje posteromedial de Lowenhofer. Este es el posicionamiento que nos gusta obtener nosotros en el quirófano. El paciente está en prono, de cúbito prono, con unos soportes que utilizamos en columna, que nos va muy bien. Utilizamos unas almohadas para conseguir una extensión completa de la pierna afecta y dejamos la pierna contralateral en flexión para que no nos dificulte la visualización de la fractura con el rayo quirúrgico. Hay que recordar que estas fracturas se reducen en extensión, por lo tanto es importantísimo conseguir una buena extensión e incluso me atrevería a decir hiperextensión de la pierna para poder provocar un efecto consola con la placa. El abordaje discurre entre el vientre, la margen más medial del vientre del gemelo interno y los tendones de la pata de ganso. En cuanto a estructuras neurovasculares de importancia, evidentemente quizá no hay grandes riesgos, aunque están descritos, pero en principio la arteria que deberíamos tener más precauciones es la arteria genicular media inferior. En la imagen de la derecha os presento una fractura que nos llegó intervenida a otro centro en el que a mi modo de ver, hay una insuficiente reducción del fragmento posteromedial. Seguramente, y esto es una opinión personal, seguramente faltó algo de hiperextensión en el momento de la reducción. Da la sensación de que ese fragmento está en flexo y de hecho el paciente vino así. Por tanto, ¿cuáles serían las indicaciones para este abordaje posteromedial de Lowenhofer? Serían aquellas fracturas de la columna posterior-medial de Luo o fracturas tipo 1 de Moore y aquellas fracturas tipo 4, 5 y 6 de Schatzker. A modo de truquito, os diría que en pacientes con una fractura bituberositaria, nuestra manera de actuar es siempre atacar primero la fractura posteromedial, porque es la que te mantiene la alineación. Si os dais cuenta, cuando hay una afectación de la fractura lateral o bituberositaria, el fragmento externo se subluxa y es el medial el que realmente te da la correcta orientación del eje mecánico. El siguiente abordaje sería el abordaje posterolateral o de Frosch. La estructura neuroscolar más importante a tener en cuenta es el nervio ciático popliteo externo. Siempre lo encontraréis debajo del tendón del bíceps. La disección es realmente fácil. El posicionamiento de este paciente es un decúbito prono semilateralizado, como podéis ver en la imagen. En esta imagen de la derecha nos viene a decir que la importancia viene a representar una síntesis con una placa de color verde, que es muy bonita, pero realmente lo importante de esta diapositiva es que tengáis en cuenta que el espacio que tenemos entre la superficie articular y la bifurcación de la arteria tibial anterior, en el momento que la arteria tibial anterior pasa de posterior a anterior a través de la membrana interósea, es de unos 7 centímetros. Realmente es muy poco espacio. A mí se me antoja ciertamente difícil poner una placa tan grande. Los casos que he tenido yo, muchas veces hemos acabado con una síntesis con tornillos canulados. Que sepáis que una de las ventajas de este abordaje es que en casos como el de la izquierda, donde tienes una fractura que se extiende tanto posterior como anterior a la articulación tibioperonea proximal, este abordaje te permite ampliar hacia los dos lados, hacia anterior y hacia posterior, o sea, dejando una disección del ligamento lateral externo justo en medio. Aquí os presento un caso. En la primera imagen de la izquierda lo que estáis viendo es el primer plano de disección con la exposición del tendón bicipital. En el segundo lo que estáis viendo ya es la disección del nervio ciático externo. En la siguiente os pretendo enseñar el poco espacio que hay, ahí veis con el dedo de guante, el poco espacio que hay para reducir la fractura. Y en la última lo que os presento es esa disección en dos planos, un plano anterior al ligamento lateral externo y posterior al ligamento lateral externo. Esta es una radiografía que rescatamos recientemente de este paciente. Os pido disculpas, la primera radiografía realmente se ve muy mal, pero ahí ya podéis deducir que hay una fractura del ángulo posterolateral. No os puedo presentar en este caso imágenes de TAC, no he podido rescatarlas.
Sí que veis esa síntesis hecha tanto por detrás como por lateral, con tornillos percutáneos con arandela en este caso. Una correcta alineación, una correcta congruencia articular. Y nada más, hasta aquí ya mi charla. Aprovecho para invitaros a los cursos que estamos promoviendo desde el Instituto Cugat. Uno se realizará en septiembre sobre fracturas del ligamento cruzado anterior en mujeres futbolistas. Y la siguiente es con el PCL Summit que hacemos cada año, será en octubre, como siempre, sobre cirugía del ligamento cruzado posterior. Bueno, espero que os haya gustado y os espero aquí en el canal para más vídeos y más presentaciones. Hasta luego.